Hola, hola mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en gran manera en este primer día del mes de octubre. Entramos ya en el 10.º mes del año 2024 y creemos que queda muy poquito, no solamente para que acabe el año, sino que también para que pensamos que acabe la era de la gracia, porque las cosas que están ocurriendo en el mundo son francamente preocupantes. Les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Hacían días que no hacía un posteo desde mi casita, estoy en mi hogar, en mi casa. Yo vivo en la capital de nuestro país, Chile, en Santiago. Hace muchos años sirvo al Señor, no nací en un hogar evangélico, pero me convertí muy joven, a los 20 años de edad. Ya llevo casi 30 años pastoreando. Y la verdad que gran parte de mi vida ministerial la he dedicado al tema del pastorado, naturalmente, del evangelismo, pero también hay dos áreas muy fuertes en nuestro ministerio que por gracia divina el Señor nos ha permitido exponer temas, enseñar temas acerca de profecías bíblicas, lo que se llama técnicamente escatología bíblica. De hecho, tenemos un programa en un canal de televisión abierto acá en Santiago, en la región metropolitana, que se llama Profecías Bíblicas Hoy, que lleva ya desde el 2008 más o menos, que llevamos llevando la palabra del Señor, 2008-2009 por ahí, nació el programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy. Y también a través de la radio que tenemos por misericordia, permanentemente estamos tocando estos temas de escatología y también de la apologética. La apologética es la defensa de la fe y la escatología es la rama de la teología que se ocupa del estudio de las profecías bíblicas. Vamos a dar algunos minutitos para que la gente se vaya conectando porque el tema que vamos a compartir es un tema relevante. Es un tema sumamente importante, creo que todos los cristianos de una u otra forma están enterados de lo que está pasando en Medio Oriente, que en realidad viene a sumarse a una gran cantidad de sucesos que comenzaron oficialmente el día sábado 7 de octubre del año 2023 en la celebración del Yom Kippur y de los 50 años justamente de la guerra de Yom Kippur, cuando un grupo de milicianos digamos islámicos, de grupos terroristas como Hamas, entraron por las partes sur de la nación de Israel, por la franja de Gaza, y en menos de 5 horas mataron, eran 3.000 milicianos más o menos, mataron más de 1.300, 1.400 judíos, mucha gente extranjera, niños, mujeres las violaron, las mataron, las degollaron, a los niños los quemaron, los degollaron. Fue francamente una acción tremendamente diabólica. Bueno, en este momento, hermano, las informaciones son que hace pocas horas, en este día, cuando ya en Israel está oscuro, está siendo atacado Israel por parte de Irán. Y esto naturalmente que tiene una connotación muy importante dentro de todo el conflicto judío-palestino y de lo que ha vivido Israel en ya casi un año que se va a cumplir, porque hoy día estamos a primero, en 6 días más se va a cumplir, si no me equivoco el domingo, ya un año del atentado de este grupo terrorista Hamas en Israel. Y la verdad es que todo este tiempo han habido conflictos con grupos terroristas, lo vamos a ir explicando lentamente, pero les vamos a dar algunos minutos para que los hermanos puedan irse conectando. Irán ataca a Israel, ¿ya? Ha lanzado cerca de 200 misiles balísticos que caen sobre Israel. Hasta el momento ninguno ha dado en el blanco, pero la cúpula de hierro o el domo de hierro se ha visto fuertemente afectado. Y la verdad es que yo no pensé que tan rápido Irán iba a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que la guerra que ha sostenido Israel en estos últimos meses ha sido con grupos terroristas, como el grupo Hamas, que fue quien lo atacó el 7 de octubre, Israel, y esto puede molestar a mucha gente, incomodar a muchas personas que tienen un conocimiento a veces un poquito desvirtuado del conflicto o que tienen algún prejuicio antisemita, de que este conflicto lo comenzaron los grupos terroristas como Hamas, y que Israel usó lo que se llama su derecho a defenderse, o sea, el perfecto derecho a defenderse, que es lo que hizo Israel, y le declaró la guerra al grupo Hamas, que lo tiene bastante debilitado. Entonces, todos estos meses han habido guerras contra grupos terroristas. Ahora entró en esta guerra Hezbollah, que es considerado uno de los grupos terroristas más fuertes y más poderosos antisemitas digamos, de la comunidad musulmana, porque estos son musulmanes, son árabes. Ellos dicen que están puestos ahí por Alá para la liberación, ¿no es cierto?, de Palestina, del yugo israelí, pero en realidad estos son grupos terroristas, son asesinos. Y Hezbollah también atacó a Israel, y entonces Israel ahora ataca a Hezbollah y lo está debilitando fuertemente. De hecho, entiendo que mató a 3 importantes generales de estos, no digamos ejército porque no alcanzan a ser militares, soldados, son grupos terroristas, ¿no es cierto?, asesinos. Y esta guerra había sido con Estados Islámicos. ¿Y por qué? Alguien dirá, pero ¿por qué entonces Israel ataca a la República del Líbano, específicamente su capital Beirut? Es porque ahí está el centro de operaciones de este grupo llamado Hezbollah,
que dicen los expertos y entendidos en estos temas, es 3 o 4 o 5 veces, por lo menos 3 veces o cerca de 4 hasta 5 veces más poderoso que el grupo Hamas. Es un grupo más bien organizado, tiene mejor estructura, tiene mejor logística, tiene mejor armas, tiene gente más preparada, pero Israel lo ha atacado fuertemente, pero ahora entró en esta guerra, en este conflicto de Irán. Y para quienes no saben, hay muchas cosas que informar. De hecho, yo voy a leer una profecía que está en el capítulo 49, que hoy día en el WhatsApp de los pastores de la agrupación que yo pertenezco, la AYEP, Agrupación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de Sana Doctrina, dos pastores mencionaron este pasaje bíblico que está sobre la profecía de Elam, profecía sobre Elam en el capítulo 49 de Jeremías, capítulo 49 de Jeremías, versículos 34, dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo quiebro, destruyo el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Elam estaba a 300 kilómetros al oeste de Babilonia, y es considerado en este momento Irán, la antigua Persia. O sea, cuando se habla de Elam o se habla de Persia, se habla de Irán. Y tal como sabemos, hermano querido, Irán es el gran enemigo de Israel. Vamos a hablar de algunas cosas importantes. Por ejemplo, mire, el 27 de septiembre, o sea, hace unos 3 o 4 días atrás, el primer ministro israelí, así se le llama al presidente de Israel, del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, actual presidente o primer ministro de Israel, estuvo en las Naciones Unidas y yo escuché su discurso, que lo hizo en inglés. Recordemos que ellos hablan en hebreo, los judíos, pero lo hizo en inglés en el edificio de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Y me impacté, estaba traducido al español, porque él dijo que no quería, no había tenido el deseo de estar en la ONU, en el edificio de las Naciones Unidas, pero dice que se vio forzosamente obligado por su conciencia, por su sentimiento de amor a Israel, de ir a la ONU para poder desmentir la gran cantidad de mentiras, ¿no es cierto?, que han venido sobre Israel en cuanto a que Israel es una nación genocida, es un pueblo asesino, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Benjamín Netanyahu fue muy fiel al discurso que ha mantenido, y la verdad que yo no pensé que frente al principal organismo del mundo llamado las Naciones Unidas iba a decir lo que dijo. Él dijo, no amenazó, sino que advirtió. Él no amenazó, sino que advirtió a todos los enemigos de Israel, sean grupos terroristas, antisemitas, o sean naciones antisemitas, árabes o no árabes, que si los atacaban, ellos se iban a defender. Porque Israel, como cualquier nación, no solamente Israel, tiene el perfecto derecho de defenderse en el caso de que sea atacado. Y fíjense lo que dijo el presidente Benjamín Netanyahu. Habló de que el brazo de Israel es más largo y más fuerte de lo que la gente cree, y que por lo tanto no amenaza, sino que advierte a sus enemigos que no lo ataquen, porque Israel va a atacar. Entonces, hoy día que Irán ataca a Israel, Israel va a responder. Eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir. Ahora, hay una profecía en cuanto a Irán, que es Irán, de que va Dios a golpear a Irán fuertemente, y muchos entendidos en estos temas decían que Irán, con este ataque a Israel, se había puesto la soga al cuello, porque no olvidemos, hermano querido, que Israel tiene uno de los mejores ejércitos de defensa del mundo. No el más numeroso, sino el más poderoso, uno de los más poderosos. Ahora, esto es complicado, muy complicado para Irán. Israel entonces se tiene que defender. Y recordamos que Irán, por medio de los ayatolas, que es la antigua Persia, Irán, es el principal enemigo de todos el mundo árabe. El principal enemigo de Israel es Irán. Y Irán ha amenazado muchas veces atacar a Israel. Incluso dicen ellos que están creando la bomba nuclear para lanzarla en contra de Israel. De hecho, un sociólogo y analista chileno decía que precisamente ellos daban como fecha tope noviembre de este año 2024. Es decir, estamos hablando de que probablemente la podrían tener lista esa bomba en noviembre, o sea, el próximo mes que viene. Entonces, ¿de qué estamos hablando con todo esto? Estamos entendiendo claramente y específicamente que Irán tenía
tiene un odio acérrimo en contra de Israel, son antisemitas profundos, odian a Israel, y podría perfectamente toda la comunidad árabe entrar en esta guerra y aprovechar aparentemente el momento de debilidad de Israel que está siendo atacado para atacarlo. Recuerde que en el Salmo 83 dice que se van a unir todas las naciones árabes enemigas de Israel en algún momento y van a conspirar contra Israel y van a decir, vayamos y destruyamos a Israel para que no haya más memoria de Israel. Porque no olvidemos cosas que son muy importantes, hermano. Fíjese que los árabes, y especialmente Irán, dicen que Israel no tiene derecho a existir. Oiga esto, no es solamente un tema de que ellos quieran que Israel, porque eso es un pretexto. Esto de que Israel ocupa territorios que no eran de él, los famosos territorios ocupados, en la guerra que ganó Israel del 48, que es la guerra de la independencia, creo que era el 56, se llamaba la guerra del Líbano, sobre todo la guerra del 67, la guerra de los 6 días de junio del 67, donde Israel recupera la parte este de la ciudad de Jerusalén, y la guerra del Yom Kippur en octubre del año 73, que se cumplieron ya 51 años, se van a cumplir 51 años de ese suceso. Israel aumentó su territorio. Entonces este no es un tema de que Israel entregue los territorios ocupados, de hecho entregó la Franja de Gaza en el 2005, sino que los enemigos de Israel dicen que Israel no tiene derecho a existir, en primer lugar. Dicen que Israel es el cáncer del mundo y que tiene que ser extirpado. Y los árabes aseguran que mientras Israel exista no puede haber paz en Medio Oriente. O sea, ¿cuál es la obsesión que tienen los árabes, que tienen los islámicos, que tienen los palestinos? La destrucción total de Israel. No todo el mundo árabe, entienda bien, pero gran parte de él, porque desde niños se les enseña a odiar a Israel. Entonces Israel está metido en un gran conflicto, aparentemente, pero no pueden destruir a Israel, aunque le lanzaran hipotéticamente esa bomba, ¿no es cierto?, no atómica, sino que una bomba nuclear, no van a poder destruir a Israel. Los iraníes han amenazado muchas veces a Israel con esta supuesta creación de una bomba y dicen que la otra bomba se la tirarían a Estados Unidos, que recordemos, Estados Unidos es el gran aliado de Israel. En este momento los aliados de Israel, entiendo yo oficialmente, son Francia, son Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Y recordemos también, si no me equivoco, que fue en el año 1979, que la nación de Irán rompió relaciones diplomáticas con Israel y se declaró el gran enemigo de Israel, el número uno de todos los árabes, enemigo de Israel, de los pueblos árabes, las naciones árabes, islámicas. Cuando se habla de islámico se habla de religión, cuando se habla de árabe se habla de raza. El peor de todos los enemigos, el que más odia a Israel, es justamente Irán. Así que la cosa está que arde en Medio Oriente. Creemos que en pocas horas Israel respondería. Y el ataque que va a lanzar Israel en contra de Irán creo que va a ser muy destructivo. Yo entiendo a usted, yo lo entiendo y lo entendemos todos los cristianos. ¿Qué cristiano va a querer la guerra? ¿Qué cristiano se va a gozar en que haya 2 naciones que estén en conflicto o 5 naciones que estén en una guerra? Nadie, ningún cristiano. De hecho, Cristo en la bienaventuranza dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero esta es una realidad. ¿Y cuándo no mueren o no mueren civiles en la guerra? Por supuesto que sí. Y mueren también población civil judía, como muere también población extranjera. Por eso que las naciones, los estados, cuando entran estos países en conflicto, mandan, ¿no es cierto?, una orden de que todos los compatriotas que estén viviendo en esa zona de conflicto salgan lo antes posible de esa zona, o como Estados Unidos mandan en aviones para sacar a sus ciudadanos americanos de un lugar que está en conflicto. Nadie quiere la guerra, pero esto es una realidad. Y según la profecía bíblica, mis queridos hermanos y amigos que también siguen nuestros posteos, Israel no puede ser destruido. Hoy se lo compartía a un amigo que tengo que era ateo, hoy día está acercándose un poco al Señor, no se ha convertido a Cristo, don Alfredo, y él me preguntaba acerca de esta situación y se la compartía claramente acerca del momento que está viviendo la nación de Israel. ¿Ya? Entonces decimos que los árabes dicen que Israel no tiene derecho a existir, que Israel es el cáncer de la tierra que tiene que ser extirpado y que Israel es la gran piedra de tropiezo. Bueno, tal como enseña la profecía, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, de que Israel es la piedra de tropiezo para todas las naciones y que mientras existe Israel no puede haber paz en Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Pues perfectamente podrían entrar en la guerra, a este conflicto, las naciones árabes. Recordemos que el discurso de Benjamín Netanyahu produjo cisma, porque mientras él estaba hablando, gente se puso de pie y lo comenzó a aplaudir. Obviamente gente que estaba vinculada un poco al tema del capitalismo, el concepto de que que Israel es como un satélite de Estados Unidos, qué sé yo, y gente que está vinculada al progresismo, el mundo árabe, se pararon indignados. O sea,
las expresiones de Benjamín Netanyahu produjo una especie de división de criterio, concepto y opiniones en la ONU. Ahora, no olvidemos que hay naciones que son totalmente antisemitas y que están a favor de la causa árabe. Por ejemplo, Rusia. Yo, la verdad que dudaría de que entrara Rusia en este conflicto porque Rusia tiene grandes problemas en este momento con la guerra de Ucrania, que se ha extendido ya por largo tiempo, ya lleva su par de años ese conflicto. Tiene a Corea del Norte a favor, la China, como digo, roja también, y Israel tiene también sus aliados. Pero ahora, debemos recordar, hermano querido, que a la luz de las Sagradas Escrituras Israel va a tener que llegar a un momento en que va a quedar absolutamente huérfano y solo de sus grandes aliados. Esto nadie lo puede evitar. Entonces Irán ataca a Israel, cerca de 200 misiles balísticos caen sobre Israel hasta el momento, ninguno ha dado en el blanco, la cúpula de hierro que tiene, o el domo de hierro que tiene Israel para cubrir a su nación de los misiles, está debilitada. La guerra era al principio con grupos terroristas, no con estados islámicos, pero ahora sí ya es con Estado Islámico. Netanyahu estuvo el 27 de septiembre en la ONU. Esto produjo naturalmente una reacción bastante visceral de parte de los antisemitas. Irán, por medio de los ayatolás, que son, ¿no es cierto?, los principales líderes odiosos, asesinos, crueles, quieren destruir a Israel. Israel se va a defender naturalmente, y recordemos que, como hemos dicho, Irán es la antigua Persia, enemigo acérrimo de Israel, ¿ya? Y no olvidemos una cosa importante, estos grupos terroristas como la comunidad musulmana, Hezbollah, el grupo Hamas, todos son financiados por Irán. Irán nunca lo ha reconocido oficialmente. De hecho, el ataque del 7 de octubre del año pasado, aparentemente Irán lo condenó, pero detrás de bambalina todos sabemos que el que financia, el que le provee de dinero, de recursos económicos, de logística, ¿no es cierto?, de armas a estos grupos terroristas es justamente Irán. El gran aliado de los grupos terroristas antisemitas es Irán. Y yo creo que si Israel responde no lo va a hacer en una forma tenue, no lo va a hacer en una forma tibia, lo va a hacer con toda su firmeza, porque Israel en este momento tiene que defender su integridad. O sea, Israel lo que tiene que hacer en este momento es luchar por sobrevivir, porque la sobrevivencia de Israel está en este momento en riesgo. Fíjese que hace años atrás, más de una década, uno de los embajadores de Israel en un país centroamericano habló de este conflicto que no estaba tan intenso como ahora, no se había agudizado a este nivel, y dijo, si los árabes bajan las armas, habrá paz en el mundo. Pero si Israel baja las armas, Israel desaparecerá. ¿Entiende bien? Este es un conflicto muy difícil de solucionarlo. Pero una cosa entendemos, Israel no puede bajar la guardia. ¿Por qué? ¿Por qué este conflicto es tan difícil de arreglar? Porque aquí están vinculados temas políticos, territoriales, financieros, económicos, sociales, culturales, raciales y también religiosos, porque Israel tiene una religión oficial, o por así decirlo, que es el judaísmo, y el mundo árabe casi en su totalidad son islámicos. Las dos religiones son monoteístas, pero son contrapuestas. Hay un odio desde que Israel llegó a Tierra Santa, sobre todo cuando el viernes 14 de mayo del año 1948 las Naciones Unidas hicieron un reconocimiento oficial del nacimiento del Estado de Israel. Enseguida el mundo árabe le declaró la guerra, y enseguida las naciones árabes no aceptaron, y hasta el día de hoy no aceptan o no reconocen el Estado de Israel. Por lo tanto, es un conflicto que nadie lo puede solucionar. Ya terminando el tema, ¿quién podía darle solución a este conflicto? No lo puede hacer el presidente de Estados Unidos, que ahora estaban avisando que iba a mandar ayuda a Israel a Estados Unidos, en este momento. Alabado sea el Señor. ¿Sabe usted quién aparentemente le va a dar una solución, entre comillas, al conflicto judío-palestino? Es un personaje que la Biblia lo llama el anticristo, 1 San Juan 2:18, y que Apocalipsis capítulo 13, verso 1 lo llama la bestia, y que tiene muchos títulos en la Biblia, que es el hombre, el hijo de pecado, el hijo de perdición, el rey de rostro altivo, el rey del norte, el que vendría en su propio nombre, un gran estadista, el cuerno pequeño de Daniel, la bestia de Apocalipsis 13, el anticristo, 1 San Juan 18, y este hombre logrará de una manera muy sutil, muy inteligente, que el mundo árabe con el mundo judío firmen un tratado de paz, el cual él mismo romperá en la mitad del periodo de la gran tribulación. No vamos a hablar de eso porque hemos hablado muchas veces, pero eso es más o menos el panorama que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los entendidos en conflictos bélicos? Si llegaran a entrar naciones, así como Estados Unidos ahora se está aliando nuevamente con Israel y le va a mandar ayuda bélica,
si las naciones pro árabe, ¿no es cierto?, pro mundo árabe, apoyan al mundo árabe, podría estallar una tercera guerra mundial, por supuesto. Se dice y se cree que si entraran a tallar las naciones y ocurriera lo que se llama la tercera guerra mundial y usaran estas naciones todo el poder bélico, podrían morir las 3/4 de la humanidad. Yo creo que no, lo he dicho muchas veces en los posteos que hemos hecho. Yo creo que esta no va a ser la tercera guerra mundial. De hecho, hay un profeta de apellido Palacios, un falso judío mesiánico que entiendo que antes fue del mundo protestante, que está allá, no sé si es en Veracruz o en Guadalajara, no me recuerdo, pero en México, él decía que cuando comenzó el conflicto entre Israel y el grupo Hamas en octubre del año pasado, Israel iba a perder la guerra y eso lo iba a llevar obligatoriamente a pactar con el anticristo, lo profetizó, una profecía falsa que no se cumplió. La iglesia tiene que ser arrebatada antes de que ocurra la guerra de Armagedón, porque sí va a haber una guerra muy destructiva, una de las guerras más horribles de toda la historia humana, que va a ocurrir justamente al final del periodo de la Gran Tribulación, y que el lugar o el centro de operaciones de esta guerra o el lugar de enfrentamiento va a ser el Valle de Armagedón. Por eso se le conoce como la Guerra de Armagedón, de Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Aunque esto parezca, ¿no es cierto?, que nos va a traer problemas, tenemos que nosotros orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Mire, usted escucha el himno judío o el himno israelita y está cargado su melodía y su letra de mucha melancolía, como de mucha pena. Pero ¿sabe usted por qué Israel ha vivido lo que ha vivido y está en este conflicto tan difícil hasta el día de hoy? Porque Israel cometió un gran pecado de los muchos que ha cometido. Rechazó a Jesús el Mesías. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos no pueden decir Yeshua la Malejía la Malejem. Jesús es el Mesías de Israel, porque rechazaron al Mesías y se echaron el juicio encima cuando le dijeron a Poncio Pilatos, después que se lavó las manos en un lebrillo lavatorio con agua y dijo, yo estoy limpio de la sangre de este justo. Los judíos dijeron, la sangre de este justo caiga sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos o descendencia. Por eso Israel ha sufrido tanto y tendrá que seguir sufriendo. Pero escuche, no pueden destruir a Israel, porque si usted va al capítulo 7 de Deuteronomio, comprobará que Dios escogió a Israel por ser el pueblo más pequeño, más débil y más insignificante del mundo. Y como Dios lo escogió, no porque Israel se lo merezca, sino porque Dios es soberano, nadie podrá destruir a Israel. Israel tiene que entrar sí o sí a la gran tribulación. La iglesia tiene que irse sí o sí antes de la gran tribulación. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo 122, verso 6. Cuando se dice Jerusalén se está refiriendo a Israel, porque Jerusalén es la capital eterna de Dios. Que el Señor les bendiga, oremos por todo este conflicto. Ahí está mi fono, mi WhatsApp, si usted se quiere comunicar conmigo. Que Dios me los bendiga. Y como siempre decimos, Maranata, Cristo viene.